Mirándote en el espejo, puedes descubrir algunas señales reveladoras de que puedes estar padeciendo alguna deficiencia en vitaminas o nutrientes esenciales. Hoy descubrirás las 10 señales de algunas deficiencias nutricionales más comunes. Y creo que es una buena idea entender qué ocurre en tu cuerpo y qué hay detrás de esos signos desde el punto de vista nutricional. Quédate para descubrir qué síntomas buscar cuando se trata de deficiencias nutricionales y poder complementar tu dieta. Quédate porque hablamos de deficiencias nutricionales y eso también te interesa. Diez señales que pueden revelar una deficiencia nutricional. La vitamina D puede mejorar la salud de tus huesos y tu estado de ánimo, pero lo que quizás no sepas es que niveles bajos de este nutriente también pueden hacer que tu cabello se ponga gris prematuramente. Sí, así es. Lo mío no es prematuramente, lo mío es por la edad. Un estudio reciente descubrió que niveles bajos de vitamina D están asociados con el envejecimiento prematuro del cabello, incluso desde la infancia. Como sabemos, obtener suficiente sol para que tu piel produzca vitamina D puede ser complicado. Así que es importante asegurarte consumir suficientes huevos, pescado y productos lácteos, o bien algún suplemento de vitamina D3. Pero eso no es todo. Hay otro mineral traza esencial que juega un papel importante en tener un cabello vibrante: el cobre. El cobre te ayuda a crear melatonina, uno de los pigmentos que le da color a tu cabello. Si tienes niveles bajos de cobre o algún problema médico subyacente que te impida metabolizar correctamente el cobre, puedes terminar con el cabello gris bien joven. Así que aquí va un consejo. Prueba a comer almendras o avellanas. Aumenta tu ingesta de cobre y dale vida a tu cabello. Si tienes los labios frecuentemente agrietados y doloridos y ninguna cantidad de bálsamo labial parece hacerte efecto, esto podría ser una señal de que tienes deficiencia de riboflavina, vitamina B2. La falta de este nutriente puede manifestarse como labios rojos y dolorosos, una boca inflamada con úlceras o dolor de garganta. A veces la lengua también puede hincharse. Si no se trata, puede volverse más grave y causar daño en los nervios, con hormigueo en los dedos de los pies y las manos. Pero no te preocupes, puedes aumentar tus niveles de riboflavina con la dieta, incluyendo espinacas, quesos blandos como el de cabra, camembert y feta, y pescados grasos como el salmón y la caballa. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. Si te faltan ácidos grasos esenciales omega 3, que tienen poderosas propiedades antiinflamatorias, es posible que notes más granitos y acné que no parece desaparecer. Esto se debe a que los omega 3 desempeñan un importante papel en el mantenimiento de la barrera lipídica de tu piel. Cuando todo funciona correctamente, los aceites naturales de tu piel tienen propiedades antimicrobianas que evitan que las bacterias penetren. Pero si hay una deficiencia de omega 3, los poros de la piel pueden infectarse. Este lo voy a unir al anterior, pues la solución es la misma. ¿Has notado la piel de tu rostro más arrugada? ¿O tal vez tienes zonas más secas o piel con descamación? También puede ser, como en el caso del acné, por falta de ácidos grasos omega 3, los cuales son esenciales para mantener la hidratación de la piel. Cuando éramos pequeños, los cortes y raspones se curaban muy rápido. Al hacernos adultos, las heridas pueden tardar un poco más de tiempo en curarse, pero si no parecen hacerlo nunca, podría ser que no estés tomando suficientes proteínas y colágeno con la dieta. Así es,
Las proteínas son necesarias para construir y reparar los tejidos. La carne y el caldo de hueso son buenas fuentes, pero también hay otras buenas opciones, como las legumbres, los yogures y los huevos. Además, la vitamina C también es necesaria para ayudarte a curar las heridas. Puedes encontrar vitamina C en las grosellas, los pimientos, el kiwi, la col rizada, el brócoli o las fresas. Así que asegúrate de incluir estas opciones en tu dieta para promover una curación más rápida y efectiva de tus heridas. Cuando al cepillarte los dientes notas un poco de sangre, esto puede indicar habitualmente que tienes las encías inflamadas y que necesitas prestar más atención a cómo te cepillas y utilizas el hilo dental. Sin embargo, si tienes una buena rutina de cuidado bucal, es posible que estés experimentando deficiencia de vitamina K. Esta vitamina desempeña un papel importante en la coagulación de la sangre. Para obtener vitamina K, puedes incluir en tu dieta verduras de hoja verde como espinacas, acelgas, coles de Bruselas, col rizada o repollo. Una tez pálida, más transparente alrededor de los párpados y dentro de la boca, podría ser una señal de que tienes niveles bajos de hierro. La palidez es debida a una menor cantidad de glóbulos rojos o que los que tienes han reducido su tamaño. Por cierto, las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer anemia que los hombres, debido a la pérdida de sangre durante la menstruación. Sorprendentemente, los mariscos contienen más hierro que la carne de ternera, así que prueba con almejas o mejillones, aunque la carne es una muy buena opción. Y si prefieres fuentes vegetarianas como legumbres cocidas o espinacas, combínalas con alimentos ricos en vitamina C, los he nombrado antes, para así intentar ayudar a que tu cuerpo absorba algo más de hierro. Si tus uñas parecen estar secas y se rompen fácilmente, y además tienes pieles sueltas y dolorosas alrededor de las uñas, en mi casa a eso siempre le hemos llamado padrastros. Es probable que tengas deficiencia de un nutriente llamado biotina. La biotina, también conocida como vitamina H, estimula el crecimiento de las uñas. Un estudio descubrió que el consumo de biotina aumentaba el grosor de las uñas en hasta un 25%. Para mejorar este problema, incluye alimentos en tu dieta como hígado de ternera, aguacates, huevos, plátanos, queso, nueces y salmón. Puede resultar incómodo si tus manos presentan unas uñas blanquecinas o con estrías, o si incluso crecen en forma cóncava, similar a una cuchara. Estas uñas deformadas pueden ser consecuencia de la deficiencia de hierro, ya que este mineral es esencial para el crecimiento de unas uñas saludables. Si tus uñas presentan un tono marrón, esto puede indicar una deficiencia de vitamina B12, que incorporamos con la dieta. Pero con el envejecimiento es común que se reduzca la absorción de esta vitamina. Para incrementar los niveles, es recomendable consumir productos de origen animal, como hígado o pescado azul, como caballa o atún, queso y huevos. La falta de proteínas y biotina puede provocar una caída del cabello no deseada. Para tener un cabello fuerte, que no se quiebre fácilmente, es importante consumir suficiente biotina, ya que esto fortalece el crecimiento del cabello. Asimismo, el consumo de proteínas y colágeno proporciona aminoácidos necesarios para la formación del pelo. Incluir una gran cantidad de vegetales, caldo de huesos, pescado y pollo en tu dieta será beneficioso. Además, algunos estudios indican que un suplemento de biotina también ayuda a estimular el crecimiento saludable del cabello, al igual que el de las uñas. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. ¿Conocías estas deficiencias nutricionales y sus síntomas? ¿Se te cae mucho el cabello o tienes uñas frágiles? Deja tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase "importantes nutrientes", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo por WhatsApp o tu red social favorita. A ver si entre todos conseguimos que el algoritmo te lo muestre a más personas.
Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la mejor comida para limpiar tus arterias. Hoy es la noche de San Juan.